Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que sin duda ha generado muchísima controversia en las redes sociales. Hoy vamos a hablar sin tapujos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención del mundo entero. Pero como ya saben, el cuento de hadas llegó a su fin. Y con el fin, llegaron los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. ¿Por qué Hande y Kerem se separaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas irreconciliables? ¿O simplemente el amor se acabó? Hoy vamos a analizar a fondo la situación, desentrañando la verdad detrás de su ruptura. Vamos a separar el grano de la paja y a intentar darles una visión lo más objetiva y completa posible de lo que realmente ocurrió. Antes de que nos adentremos en este drama amoroso, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis profundo sobre los temas más candentes y, por supuesto, mucho entretenimiento. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande y Kerem fue, desde el principio, algo mágico. Su química en Love is in the Air era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos robadas confirmaron lo que muchos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Y no se trataba de un simple enamoramiento pasajero, se les veía radiantes, felices, compenetrados. Viajaban juntos, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y no dudaban en mostrar su amor en público. Su relación se convirtió en un fenómeno global. Los fans de Love is in the Air estaban encantados, porque veían que la historia de amor que tanto les había emocionado en la pantalla se hacía realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras interpretada. Y esa presión, inevitablemente, terminó por afectar a la relación. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir a finales de 2021 y principios de 2022. Al principio se les atribuía a fuentes anónimas, y muchos fans se negaban a creerlos. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, y sus declaraciones sobre la relación se volvieron más ambiguas. Finalmente la noticia de la separación se confirmó. La confirmación, como suele suceder, fue a través de representantes y comunicados oficiales, evitando dar detalles escabrosos o alimentar el morbo. La razón oficial que se dio fue diferencias irreconciliables. Una explicación genérica que, si bien no dice nada, tampoco esconde nada. Pero claro, la falta de detalles concretos alimentó las especulaciones. Surgieron teorías de todo tipo. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso y posesivo, otros que Hande estaba más enfocada en su carrera y no tenía tiempo para una relación seria. También se habló de infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se presentaron pruebas contundentes. Una de las teorías más recurrentes es la de la presión mediática. Como decíamos antes, Hande y Kerem eran una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo. Su relación era constantemente analizada y juzgada, y eso, inevitablemente, generó una gran tensión entre ellos. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la falta de privacidad y la constante intromisión en su vida personal terminaron por pasarles factura. Otra teoría apunta a las diferentes ambiciones profesionales. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su carrera está en pleno ascenso. Kerem Bürsin también es un actor exitoso, pero quizás sus objetivos y prioridades no coincidían con los de Hande. Es posible que ella estuviera más enfocada en su trabajo, mientras que él buscaba una relación más estable y comprometida. También es importante tener en cuenta que las relaciones, incluso las más perfectas, a veces simplemente terminan. No siempre hay un culpable, no siempre hay una razón dramática. A veces el amor se acaba, las prioridades cambian, y las personas se dan cuenta de que ya no son compatibles. Y eso no significa que haya habido un fracaso, simplemente que ha llegado el momento de seguir caminos separados. Es importante destacar que a pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una actitud respetuosa y discreta el uno hacia el otro.
No han hecho declaraciones negativas ni se han lanzado acusaciones públicas. Esto demuestra que, a pesar de los problemas que hayan podido tener, siguen guardando un cariño y respeto mutuo. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, y se le ha relacionado con otras mujeres, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. En definitiva, la verdad detrás de la separación de Ande y Kerem es probablemente una combinación de varios factores. La presión mediática, las diferentes ambiciones profesionales, y simplemente el desgaste natural de la relación. No hay un culpable, no hay una víctima. Simplemente dos personas que se amaron, pero que por diferentes motivos, decidieron seguir caminos separados. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y no debemos juzgar su decisión. Al final, lo único que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la separación de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto las diferentes teorías que han surgido, desde la presión mediática hasta las diferentes ambiciones profesionales. Hemos destacado la importancia del respeto y la privacidad, y hemos recordado que al final, lo único que importa es que ambos sean felices. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Nos gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ahora ampliemos esta noticia a 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo, tono y formato. Hola de nuevo, fieles seguidores. Seguimos explorando el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones entre celebridades. Como prometimos, hoy profundizamos aún más en la separación de Ande Erçel y Kerem Bürsin, un evento que, más allá del simple chisme rosa, nos permite reflexionar sobre la complejidad del amor, la fama y las expectativas públicas. En el vídeo anterior, establecimos las bases, la química innegable, el romance de cuento de hadas, la presión implacable y la eventual confirmación de la ruptura. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos aspectos con mayor detalle, explorando las posibles causas subyacentes y el impacto que tuvo en las vidas de ambos protagonistas. Asterisco asterisco la química innegable, realidad o ilusión, asterisco asterisco. Cuando decimos que la química entre Ande y Kerem era innegable, no lo decimos a la ligera. Love is in the air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Gran parte de ese éxito se atribuyó a la autenticidad que transmitían sus personajes, Eda y Serkan. Esa autenticidad, según muchos, era un reflejo de lo que sentían el uno por el otro en la vida real. Pero, ¿hasta qué punto es posible distinguir la actuación de la realidad? ¿Podría ser que ambos actores fueran excepcionalmente buenos en su trabajo, proyectando una imagen de enamorados que en realidad no existía? Es una pregunta difícil de responder, pero vale la pena considerarla. Los actores son, después de todo, profesionales entrenados para crear ilusiones. Sin embargo, las fotos y vídeos que surgieron fuera del set, los gestos espontáneos, las miradas cómplices, parecían apuntar a algo más que una simple actuación. Había una conexión palpable, una energía que resonaba con el público. Y esa conexión, real o no, fue la base sobre la que se construyó la fantasía de Ande y Kerem, la pareja perfecta. Asterisco asterisco el romance de cuento de hadas, un arma de doble filo asterisco asterisco. Una vez que se confirmó su relación, Ande y Kerem se convirtieron en la encarnación del romance perfecto. Viajes exóticos, cenas románticas, regalos ostentosos, declaraciones de amor públicas, todo parecía sacado de una película de Hollywood. Para los fans eran la prueba de que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero como suele suceder, la perfección es una fachada. Mantener esa imagen requería un esfuerzo constante, una vigilancia permanente.
Cada salida, cada publicación en redes sociales, debía ser cuidadosamente planificada para no romper la ilusión. Y esa presión, inevitablemente, generaba estrés y ansiedad. Además, el escrutinio público era implacable. Cada detalle de su relación era analizado hasta la saciedad, cada gesto interpretado, cada rumor amplificado. No tenían margen de error, no podían permitirse mostrar debilidad o vulnerabilidad. Vivían en una jaula de oro, rodeados de flashes y cámaras, pero privados de la libertad y la privacidad que cualquier persona necesita para construir una relación sana y duradera. Asterisco asterisco la presión implacable, el factor determinante asterisco asterisco. Muchos analistas coinciden en que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura de Andy y Kerem. La constante exposición, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, terminaron por desgastar su relación. Imaginemos por un momento lo que significa ser una de las parejas más seguidas del mundo. Cada vez que salen de casa, saben que serán fotografiados, filmados y juzgados. Cada vez que publican algo en redes sociales, saben que será analizado por millones de personas. No pueden tener una discusión privada, no pueden tener un mal día, no pueden permitirse ser ellos mismos. Esta presión es aún mayor para las mujeres, que suelen ser objeto de críticas más duras y sexistas. Andy Ercel, en particular, ha sido constantemente juzgada por su apariencia física, su forma de vestir y sus decisiones profesionales. Esta misoginia rampante exacerbada por las redes sociales, sin duda contribuyó al estrés y la ansiedad que experimentó durante su relación con Kerem. Asterisco asterisco las diferentes ambiciones profesionales, un conflicto inevitable asterisco asterisco. Otra posible causa de la ruptura son las diferentes ambiciones profesionales de Andy y Kerem. Andy es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una agenda repleta de proyectos. Su carrera está en pleno ascenso, y es comprensible que quiera concentrarse en aprovechar al máximo este momento. Kerem, por su parte, también es un actor exitoso, pero quizás sus objetivos y prioridades sean diferentes. Es posible que él busque una relación más estable y comprometida, mientras que Andy prefiere priorizar su trabajo. Este conflicto de intereses, aunque no sea la única razón de la ruptura, sin duda contribuyó a generar tensiones en la relación. Además, la dinámica de poder en la relación también pudo haber jugado un papel. Andy es, sin duda, la figura más mediática y exitosa de la pareja. Esta diferencia de estatus pudo haber generado inseguridades y celos en Kerem, quien quizás sintió que vivía a la sombra de su pareja. Asterisco asterisco el desgaste natural de la relación, la explicación más simple asterisco asterisco. Finalmente no podemos descartar la posibilidad de que la relación entre Andy y Kerem simplemente se desgastó con el tiempo. A veces el amor se acaba, las prioridades cambian y las personas se dan cuenta de que ya no son compatibles. No siempre hay un culpable, no siempre hay una razón dramática. Simplemente las cosas cambian. Es importante recordar que Andy y Kerem eran jóvenes cuando comenzaron su relación. Tenían mucho que aprender sobre sí mismos y sobre el mundo. Es posible que a medida que maduraron y crecieron, se dieron cuenta de que ya no encajaban el uno con el otro. Asterisco asterisco el legado de Anker, un capítulo cerrado, pero no olvidado asterisco asterisco. A pesar de la separación, el legado de Anker perdura. Para muchos fans, siguen siendo la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Su relación inspiró a miles de personas en todo el mundo, y su historia seguirá siendo contada por mucho tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja que la fantasía. Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y no debemos juzgar su decisión. Al final, lo único que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. El capítulo de Anker se ha cerrado, pero la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin continúa. Ambos son talentosos y exitosos, y estamos seguros de que seguirán sorprendiéndonos y emocionándonos con sus proyectos. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, lo importante es recordar que el amor verdadero no se fuerza, se encuentra. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la separación de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Esperamos que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. ¿Qué les pareció esta ampliación? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles.
Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.